Bueno, mi nombre es Cecilia Medina, es un gusto recibirlos hoy para este encuentro especial que tenemos en el ciclo Verdades Absolutas, un ciclo que comenzó con la intención de generar un espacio entre artistas y todas aquellas personas interesadas en los temas que cada uno de ellos tratan a través de sus obras, y hemos llegado casi sin darnos cuenta al final del año y nos encontramos haciendo el último encuentro de este año, que no lo podemos creer, cuando al principio en pandemia no nos imaginábamos que íbamos a seguir, o estaba ese chiste, ¿no?, de vamos a llegar a comer pan dulce con el barbijo puesto. Bueno, al final se concretó, estamos llegando a Navidad y seguimos con el barbijo, que es importante para cuidarnos todos. Y en esta ocasión nos pareció muy interesante poder cruzar las obras de dos artistas que nos sirven de cierta manera para poder abordar luego la presentación de María Bueno, a quien le agradecemos muchísimo por estar con nosotros, porque su testimonio para nosotros es importantísimo. Ella es activista por los derechos de las madres desaparecidas por el robo de los hijos en España, y quizás casualmente o quizás no, yo ya conocía a Carla y también a Candela, cuyos trabajos tocan de alguna manera lo que María luego nos va a comentar. Así que nos parecía interesante poder hacer este cruce tanto de artistas, Candela desde España, Carla desde Bahía Blanca, y propiciar un espacio donde dar a conocer tanto el trabajo de María como las visiones de dos artistas sobre situaciones que tocan muy de cerca y que corresponden también ser vistas en cada uno de esos contextos. Así que bueno, los invito primero a escuchar a Carla Pucci, que nos va a compartir sobre su trabajo. Bueno, muchísimas gracias Cecilia y Rose, que bueno, por la invitación. Desde el primer momento que me convocaron para esta propuesta, la verdad que una gran emoción, porque conocía el trabajo de Candela, lo había visto, y bueno, y saber de poder tener la posibilidad de compartir el espacio junto a María Bueno como referente activista, la verdad que para mí es un honor. Así que bueno, dicho esto, voy a pasar a presentar la obra con la que vamos a dialogar hoy, esta tarde. Esta obra se llama Mónada. Cuando yo realicé Mónada, fue a partir de una invitación realizada por el Museo de Arte Contemporáneo y Museo de Bellas Artes de Bahía Blanca, para la muestra Dispositivos Humanos para Visibilizar los Derechos. Esto fue en conmemoración del 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, como signo bueno, de memoria frente a los hechos de la última dictadura militar en Argentina. Y Mónada, bueno, en ese momento se presentó en esta muestra colectiva, fue con el formato, tomó el formato de una videoescultura, y después de un proceso de desarrollo en clínica de arte, de mayor profundización en la investigación y demás, toma este formato de videoensayo experimental, performático, en el cual, bueno, no solamente lo dirijo, sino que soy la performer del video, y esto tiene que ver con mi formación de base. Me gusta decir que soy bailarina y performer. Para mí bailarina tiene que ver con toda mi formación más fuerte en el arte, fue a través de donde yo empecé a vincularme al mundo del arte, y también forma parte de mi manera de ver el mundo. O sea, si no puedo pasarlo por el cuerpo de alguna manera, no puedo terminar de entender o de atravesar determinadas cosas. Bueno, en esta obra es un abordaje sobre la desaparición forzada, sobre el estado de desaparición, y qué significa eso. Cuando comencé el proceso de investigación para hacer esta obra, bueno, yo soy oriunda de Bahía Blanca, actualmente estoy residiendo en Bahía Blanca. Bahía Blanca es una ciudad que tuvo una participación fundamental en la última dictadura militar.
no solamente por tener la presencia de las tres fuerzas dentro del mismo espacio geográfico, sino también por ser un punto estratégico. Es el segundo puerto más importante de Bahía Blanca. Funcionaron 3 centros clandestinos de tortura, y Bahía Blanca cuenta con 2 universidades públicas en ese momento, en el momento de la dictadura, que bueno, hacían que sea un lugar bastante atractivo para poder realizar las tareas de inteligencia. Paralelamente a esto, Bahía Blanca cuenta con un diario, propiedad de la familia Mazot, que fue, porque recordemos que la dictadura militar argentina fue una dictadura cívico-militar y que la participación cívica fue fundamental para llevar adelante todo este proceso. Y bueno, y el diario, o sea, como medio principal de comunicación, jugó un rol fundamental en todo lo que es la dictadura. Este estado de desaparición que conlleva necesariamente a la posibilidad de que una persona esté viva o muerta al mismo tiempo, esta coexistencia entre la vida y la muerte, como un estado de indeterminación, como una incógnita. Videla, el ex dictador Videla, lo definía como un limbo. El desaparecido o la desaparecida está en un limbo, no existe, no tiene entidad. Como si realmente existiera este limbo de los desaparecidos, ¿no? Y obviamente como performer está encarnado desde el cuerpo de una mujer, un cuerpo femenino, para incluir otras sexualidades, no solamente la mujer cis. Y era muy importante porque las mujeres en la dictadura, cuando eran capturadas, no solamente recibían la tortura física, sino era obvio o era sobreentendido de que estaban expuestas a la violación, ¿no? Y para mí era importante no traerlo, no invocar la obra desde un punto de vista de rememoranza o de revisitar ese lugar, sino de conectarlo con lo presente, con el presente. Y cómo, obviamente, después de un proceso de dictadura, no es que se termina la dictadura y bueno, ya pasó, ya está, y somos otras personas. Hay estructuras, resabios, personas que fueron parte de ese proceso, que siguen estando en lugares de poder, y que sin dudas definen y estructuran también el arquetipo de una sociedad. Argentina, si bien tuvo una dictadura corta en comparación con la española, también venía de un proceso de muchos años de gobiernos de facto y militares, que sin duda sentaron las bases de lo que después fue la cruenta dictadura militar argentina. Y este video toma la forma básicamente lo apoyo en 2 conceptos: el concepto de imagen pobre como imagen irresuelta, como si fuera un material fílmico encontrado, ya sea porque en deterioro, ¿no? Por descuido de ese material, por las condiciones en las que se generó, o bien porque era incómodo políticamente que ese material se conservara. Y esto es fundamental en el sentido de la calidad del video que quería generar, de la imagen que quería generar. Y el otro concepto sobre el cual apoyo esta obra es sobre el concepto de belleza del horror. ¿Cómo podemos encontrar poesía también en esta situación? El agua como una especie de fosa común, como un medio en el que es imposible vivir. Si bien se sabe que hasta el momento, la mayoría de los vuelos de la muerte salían desde Seiza hacia bueno, el Riachuelo, o hacia el Río de la Plata, o hacia el río Paraná. En Bahía Blanca hasta hace poco estuvo en el Museo de
de Comandante Espora, que es la zona del aeropuerto de Bahía Blanca, exhibido uno de los aviones que se utilizaron para los vuelos de la muerte. Había vuelos, porque como había varios centros clandestinos en Bahía Blanca, había vuelos que ocurrían, por ejemplo, de la ciudad de Trelew o de Neuquén, con detenidos ilegales a Bahía Blanca para su destino después final de tortura y muerte y desaparición. Con lo cual, bueno, con toda esta carga tan intensa, el agua para mí era una forma también de alguna manera de mostrar toda esta geografía que tiene que ver con mi lugar de origen y con lo que fue Bahía Blanca en todo este proceso. Y bueno, básicamente con la obra plantear una serie de incógnitas, ¿no? Más que lejos de responderlas, sino de alguna forma que nos lleve a preguntarnos, a cuestionarnos quién era esa persona, por qué estaba ahí, y ya sea una persona o el mismo material fílmico, ¿no? ¿Quién es la persona que está en ese video? ¿Es ese su único registro de su paso por este planeta, por esta existencia? Y bueno, me gustaría compartirles un poco. Voy a compartir pantalla, le voy a mostrar no sé si ahí no me permite compartir la pantalla, yo no sé si... A ver si ahora la habilitamos, espera un segundito. Como les decía, no es... Bahía Blanca es un lugar que tiene una geografía muy particular. No solamente es una bahía, sino que tiene una serie de canales y marismas que generan de arena fina o lodo, una arenilla se llama, donde el agua, cuando sube la marea, están cubiertas, pero cuando se retira el agua, estas marismas, estos montículos aparecen con vegetación halófila, y bueno, y es conocida como zona de cangrejales. No hay una playa de una arena como puede ser en el resto de la costa atlántica. Y bueno, es un lugar muy cómodo para determinadas acciones, ¿no? Y de hecho, y retrotrayéndolo a la actualidad, el tan resonado caso de Facundo Astudillo Castro, que apareció en la zona de Bahía Blanca, en la zona de Villarino Viejo, fue encontrado semienterrado en ese lugar. Cuando uno camina por ahí se entierra, y bueno, junto con los restos de Facundo aparecieron 23 otros restos hasta el momento de otros cuerpos que no eran de Facundo y que no se pudieron identificar, y que el cuerpo de antropología forense, que fue quien hizo la recuperación de los restos, bueno, pudieron a simple vista decir que hacía mucho tiempo que estaban ahí, porque muchos se rompieron al momento de querer retirarlos. Entonces todo esto nos lleva a pensar que bueno, que también fue un lugar de destino final de esos cuerpos. Carla, si querés puedes probar a ver si ahora ya se habilitó. Estoy probando y no me deja. Dice, el anfitrión habilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Pongo OK, pero no me... Qué raro. Bueno, si querés me podés compartir a mí por WhatsApp lo último y lo compartimos nosotros. Bueno. Y por las dudas, si no, de nuevo, porque si está habilitado, debería poderse. Bien, yo te comparto el archivo y... Por las dudas, pero anda probando cada tanto a ver si la pantalla... Sí, voy probando, no hay problema.
Ahí te compartí en el chat, el archivo. quizás. ¿Sí? Quizás si lo pones en el chat, si es un link, si pones el link en el chat, a lo mejor ahí pueden acceder cada uno. Ah, bueno, también lo comparto. Igual prueba por las dudas, capaz ahora. Capaz te dejo. Ahí está. Ahí Ahí me dejo. Ay, sí. Bueno, disculpen. Como bueno, esta invitación también está cruzada a España, para mí es importante también mostrar, esta es la Bahía Blanca, ¿no? Acá ven, está la ciudad, después está la ciudad de Ingeniero White, que es un asentamiento urbano que se desarrolló en las cercanías del puerto, es un puerto formado por muchos inmigrantes. Puerto Galván, que es la parte del puerto comercial, y bueno, y ahí cerca ya están las terminales portuarias más importantes. Y muy cerca está Puerto Rosales o Base Naval Puerto Belgrano, ¿no? Y hacia el noreste, noroeste, se encuentra General Serri, que entre General Serri y Bahía Blanca fueron encontrados los restos de Facundo, ¿no? Todo esto que se ve acá, este estuario, lo que es la Bahía Falsa, Bahía Verde, ahí es muy navegable, pero después hay una zona muy intrincada así se ve en realidad, ¿no? Cuando sube la marea, toda esta zona de acá de cerca del agua aparece, emerge, pero después está toda tapada. Y este fue el lugar donde, por ejemplo, los restos de Facundo Astudillo fueron encontrados. Ven el tipo de vegetación que hay, el tipo de arenilla que se forma. Ese es el equipo de antropología forense argentina. Y esa es la zona, como queda, ¿no? Muy árido, muy salitroso, y bueno, debajo por ahí se seca y se forma ese lodo pregnante. Y bueno, acá quería compartirles unas imágenes de mónada, como les decía, desde el cuerpo de una mujer que no tiene rostro. Y bueno, el detalle de las uñas pintadas, porque también era para mí importante retrotraerlo al presente, y también, no solamente en los crímenes de lesa humanidad, sino en los crímenes de género, ¿no? En la escalada que ha sufrido nuestro país en los crímenes de género, de feminicidios, mujeres asesinadas, desechadas como objetos, en bolsas, como basura. Entonces, bueno, esa fue mi manera de encontrar como este puente con lo que todavía sigue ocurriendo. Y como por ejemplo en el caso de Facundo, en plena democracia y en pleno Estado de Derecho, como todavía el uso de la fuerza del Estado, del aparato del Estado, puede ejercer violencia sobre todas y todos. Y bueno, el agua como destino final y como fosa común de este proceso macabro, ¿no? De secuestro, tortura, muerte y desaparición, en definitiva, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Las imágenes, justo cuando mencionaste lo de las uñas, recordé la primera vez que había visto la obra y que me había llamado mucho la atención eso, ¿no? En lo fuerte de lo que vos transmitías, ese detalle que a veces nos pasa, ¿no? Como espectadores, que hay pequeñas señales que nos distraen de la cuestión principal, pero bueno,
nos lleva después a seguir descubriendo nuevas capas de lectura. Así que bueno, mil gracias, y aparte mil gracias por esta explicación geográfica que me parece que es tan útil para entender un poco lo que decía al principio del contexto en el cual un artista trabaja su obra, ¿no? Todos esos datos son muy valiosos para poder tener una comprensión más profunda del trabajo que hiciste. Así que mil gracias. Y bueno, ahora vamos a ver Cande Sotos y su trabajo también de investigación que me fascina, y bueno, que es una alegría que estés acá con nosotros hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo también estoy encantada de poder estar aquí o allí un poco y de, bueno, compartir este espacio con, bueno, con todas las personas que están conectadas, pero obviamente estoy súper agradecida que me hayan invitado Rose y Cecilia. Nada, pues eso, también a conocernos y bueno, y compartir procesos de trabajo bueno, cuando hacíamos la prueba de, digamos, de voz y todo esto de la charla, las semanas pasadas decíamos como que era muy complicado hacer un proyecto sobre una temática o abordarlo sobre una temática tan dura y con un trasfondo tan fuerte, que es un poco además el reto, o no sé si el reto, pero digamos las múltiples reflexiones que me han asaltado en este proceso tienen que ver con esa dureza, porque, bueno, porque obviamente uno se pone a trabajar artísticamente y luego resulta que se le añaden capas de interacción con las otras personas que sufren ese, ¿no? Digamos, en el caso de Carla, pues de la desaparición, o de María, del bebé robado. O sea, como que hay todo un trasfondo como muy duro. Bueno, la razón por la cual estoy en la charla es porque, bueno, yo hice una exposición que es de la que voy a hablar. Es un proyecto que se llama Colectivo Indisoluble. Es un proyecto que presenté en el Conti. Yo hasta justo antes de que comenzase la pandemia, yo estaba en Argentina. Llevaba ya allí, pues no sé, 2 años y medio o un poco más, entre unas cosas y otras, y porque me fui a hacer un proyecto de memoria histórica sobre mi familia, pero en entre medias tuve muchas ganas de vincularme con gente de Argentina y de exponer un proyecto que tenía en paralelo trabajando con Óscar Rodríguez, que es un documentalista de la Asociación de Memoria Histórica, de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España. Yo me puse en contacto con él y con la asociación porque, bueno, un día encontré fotos de lo que era una exhumación de las fosas comunes en España. A ver si os voy a compartir ahí en el chat. Encontré este Flickr que os he puesto, que si queréis podéis verlo ahora o después. Bueno, encontré ese Flickr donde había álbumes innumerables, no sé ni cuántos álbumes hay, pero muchísimos durante años, de todas las exhumaciones que se habían hecho de forma voluntaria por parte de la asociación, sin financiación pública, sin ayuda estatal, y lo que más me sorprendía era que yo nunca había tenido, o sea, como española, ni en el colegio, ni en prensa, ni siquiera como a nivel, no sé, cercano de alguien que me contase, tener acceso a ese tipo de imágenes, ¿no? Entonces, pues primeramente me pareció muy interesante e importante poder trabajar sobre ellas. Yo trabajo mucho sobre archivo, con esta idea de que, bueno, ya hay, bueno, es una idea que no es mía en realidad, pero viene de otros artistas también previamente, pero bueno, la agarro para trabajar, que es pensar que ya hay
demasiadas imágenes, ¿no?, producidas, y que la producción es tan masiva que, bueno, que podemos en realidad reflexionar sobre las imágenes que ya existen, ¿no? Es como una especie de ecología de imágenes y entonces poder, a través de las mismas imágenes que ya tenemos, poder generar una narrativa diferente a la que ya tenemos, que es algo que nos puede ayudar a construir, ¿no?, futuros o posibles vínculos de otra manera, ¿no? Y entonces, bueno, contacté a Óscar y a la asociación y les dije que me gustaría trabajar sobre ese archivo. Y bueno, Óscar y yo nos hicimos amigos, entre medias, quedábamos muchas veces para charlar, para que él me contase. Básicamente él durante, pues ya van a ser 20 años, pero no, perdón, 20 años no, 2010 empezaron, bueno, más o menos. Empezaron a hacer las exhumaciones y él empezó a grabar y a hacer fotografía documental de todo el proceso. Entonces él se iba 1 o 2 días antes a la exhumación que se iba a producir, digamos, con todo el equipo, y entonces tomaba fotos del lugar, del terreno, antes de la prospección. A veces incluso no había, o sea, no había exhumación, simplemente había búsqueda con una máquina, búsqueda en la propia tierra de remover para ver si encontraban, ¿no? Entonces, bueno, tiene todos los procesos, o sea, el proceso de exhumación o prospección los tiene documentados desde el minuto previo, digamos, a que se produzcan y hasta el final, digamos, hasta cuando ya la exhumación ha terminado. Como precisamente no hay una ley de memoria histórica contundente que pueda, digamos, dejar vestigio de eso que está pasando, los propios familiares y la asociación tienen el acuerdo con el propio territorio, ya sea privado o público, de volver a tapar todo con tierra, para que aquí, o sea, para que no parezca que hubiese pasado algo, simplemente como, bueno, aquí no pasa nada, está todo cubierto y, bueno, se puede seguir paseando por aquí, ¿no?, sin ningún tipo de problema, y sobre todo sin que no te des cuenta de que ahí había una exhumación o hubo cuerpos del pueblo o de las ciudades. Entonces, bueno, digamos que para tratar este tema, pensé que, bueno, digamos que hay la fosa común más grande de España es el Valle de los Caídos, que es esta especie de mausoleo que se creó Franco, el dictador, a sí mismo, en plan faraón, para que recogiesen su tumba y también como, bueno, ensalzar los valores digamos, de los caídos por España. Entonces, bueno, es un complejo de una basílica, un mausoleo, la capilla. Bueno, es bastante grande. De hecho, cuando tú aterrizas en Madrid, es una de las cosas que ves desde el avión. Ves una gran cruz de cemento enorme y el complejo, bien desde arriba se ve. Y allí sigue habiendo 40.000 cuerpos, más o menos. El espacio fue construido por esclavos políticos, que además se dice que, como en la mayor parte de las presas de agua, que esto me resonaba con lo que decía Carla, las presas de agua que construyó Franco, que fueron muchísimas, bueno, como estaban hechas por trabajo esclavo, cuando algún obrero, digamos, o esclavo político fallecía, lo hacían desaparecer en la propia presa o lo tiraban al cemento. Entonces, bueno, digamos que el Valle de los Caídos forma parte de ese modus operandi y me parecía muy emblemático partir de ese lugar como la gran representación. Con esta ley, la única ley que ha habido de memoria histórica en la época de Zapatero, hubo una especie de informe que se hizo en el Valle de los Caídos para
para determinar en qué estado estaba el valle y con el fin de a futuras que hubiese posible exhumación, digamos, porque hay muchos reclamos de familias que siguen pidiendo que se saquen los cuerpos de ahí, ¿no? Y espera, voy a compartir lo que es el proyecto. No sé si lo veis. La pantalla, sí. Bueno, esto es el dossier del proyecto. Voy a bajar aquí, luego subo. Ahí. Digamos que estas son las imágenes de lo que se encontraron del Valle de los Caídos. Encontraron que los huesos estaban apilados con el cemento, o sea, un estado deplorable. Y entonces, digamos que esto lo escuché o sea, lo leí en prensa, no sé si bueno, el caso es que los expertos dijeron que lo que pasaba con el valle es que se había convertido en una especie de cadáver colectivo indisoluble. Y entonces era prácticamente imposible la exhumación de los cuerpos. Y entonces yo agarré esto del cadáver colectivo indisoluble, que me parecía algo estéticamente, o sea, o imaginariamente muy poderoso, de cuántos españoles están ahí, ¿no? Y entonces agarré solamente el colectivo indisoluble también como una forma de el colectivo que sigue sosteniendo a través del activismo, ya sea aunque sea microactivismo, porque hay la gente que hace las exhumaciones es completamente voluntaria, hay historiadores, pero hay gente que simplemente se va a las exhumaciones a ayudar, a tomar fotos. Todos los fotógrafos que conozco y todos con los que hablé que donan esas fotografías para el Flickr, las donan libres de derechos para que haya como una difusión mayor, ¿no?, de la causa. Y bueno, entonces agarré ese colectivo indisoluble como ese colectivo que se sigue sosteniendo a lo largo del tiempo y que sigue sosteniendo esa memoria o esa narrativa sin dejar que se pierda, ¿no? O resistiendo. Esta es la tumba de Francisco Franco. El año pasado, justo el día de la inauguración del Conti, sacaron a Francisco Franco de esa tumba. Fue algo impresionante. Se me cayeron las lágrimas porque fue como, llevaba preparando esta muestra 2 años y de repente el día que inauguramos sacan a Franco del Valle de los Caídos. Fue increíble. De hecho, una de las chicas del Conti que trabaja en el departamento de visuales es española, bueno, exiliada de la dictadura y bueno, y obviamente muy concienciada con esto y no podía creer, estaba como de esto es una señal. Bueno, el trabajo que hice básicamente, vuelvo arriba, a ver, en España sigue habiendo este tipo de azulejos. Esto creo que es la Universidad de Sevilla, ya no me acuerdo bien porque las tengo un montón de recopilación. Esa especie de aguilucho, ¿no?, es digamos, el escudo anticonstitucional que es de la etapa franquista, ¿no? Digamos que la bandera española era como el estandarte de la dictadura, pero delante de la bandera ponían el aguilucho, que es ese que está ahí. Ahí pone una grande y libre, que es digamos, también la frase de ensalzar, ¿no?, la dictadura. Y sigue habiendo muchísimos azulejos, muchísimos emblemas en pueblos, en pequeños pueblos, en las calles, este tipo de cosas, ¿no? Y siguen apareciendo de manera como residual, que a lo mejor nadie lo ve, porque bueno, pasas por un pasillo y yo qué sé, pero están en las instituciones todavía y no todas se han retirado. Entonces, bueno, yo agarré esas referencias y entonces hice
un trabajo paralelo entre, digamos, para las piezas de la muestra, entre esta idea, ¿no?, del azulejo, del emblema, del cartel en el pequeño pueblo que sigue ensalzando, ¿no?, pues la dictadura o Franco o los coroneles o los militares. Bueno, esto es parte digamos, de lo visual de la muestra, es que así lo veíais como carteles típicos de Madrid, ¿no?, de cómo se va, este es de Madrid, pero de España, de cómo se ponen delante de los edificios. Entonces, como que trabajé con esa idea de los azulejos y de la representación del Estado-Nación, digamos, y a la vez con todos los archivos de este Flickr, que obviamente Óscar, que es maravilloso, me dijo, tú haz lo que quieras, y yo, pero bueno, tendríamos que estar de acuerdo. No, tú eres la artista, tú haces lo que quieras, yo aquí vengo a hacer una documentación y listo. Y entonces era tan vasto el trabajo que al final acabé, bueno, voy a hablar de esto después, acabé seleccionando solo las imágenes las primeras imágenes de cada exhumación, que son estas de aquí, obviamente estas son unas solo, pero son muchísimas, perdón, estas, donde aparece la toma del paisaje. Básicamente me interesaba esta forma digamos, de estado de sitio, ¿no?, del lugar donde está la exhumación, que es a la salida del pueblo, al final del cementerio o en mitad del campo, pero que son imágenes súper comunes, pero a la vez es un paisaje muy reconocible para el español medio. O sea, español medio quiero decir que la sociedad española, toda la que ha viajado por España con el coche o que ha ido al pueblo o que se ha ido a la playa, ha pasado por estos lugares. Puedes ver una encina, reconoces ese valle de abajo que es Galicia fijo, hay como un paisaje muy reconocible. Entonces me interesaba mucho esa idea de que lo común, como un lugar tan común como el que transitas todos los días, ese lugar es donde están los cuerpos, ¿no?, y que nadie los saca. Y bueno, entonces digamos que la exposición al final se basó en esas imágenes y las últimas imágenes de después de haber sacado los cuerpos antes de cubrirlos con toda la tierra, que sería como el vacío como apelando al vacío legal también que existe, ¿no?, a nivel simbólico con la ley. Entonces digamos que la sala estaba vacía y simplemente había de un lado las imágenes de los paisajes y al otro las imágenes de los agujeros. Y luego, en cuanto a, bueno, esto es más del dossier, así es como quedó. Y luego hice varias piezas, una pieza de vídeo donde se ve todo el mapa de las exhumaciones en España, que está hecho por el Ministerio de Interior, pero es increíble porque eso, no se visualiza, o sea, yo no había visualizado que las exhumaciones, o sea, que las fosas comunes fuesen a mapear tanto el territorio. O sea, básicamente hay tantas fosas comunes en España que se puede delimitar el territorio y bordear la frontera con Portugal solo por las fosas comunes. Es algo increíble. Y el último, trabajé un libro de visitas que es este de aquí. Óscar trabaja con los libros de visitas como para un futuro posible juicio de lesa humanidad. En cada exhumación pasa un cuaderno en blanco, entonces la gente escribe lo que piensa, lo que siente, y bueno, puede ser desde los niños que van en bici por ahí, pasan y ven la exhumación y dicen lo que les están contando, obviamente los antropólogos forenses, la gente que está de voluntaria, y entonces él hace ese cuaderno, entonces tiene todos los cuadernos de todas las exhumaciones
Entonces hice una edición de un libro, una publicación con una selección de estos libros de visitas, que luego él posteriormente hace esto. Les envía a sus voluntarios extranjeros, porque de repente viene gente japonesa o de Estados Unidos a las exhumaciones, porque bueno, pues hacen el doctorado, no sé qué, sobre el tema. Normalmente en el extranjero sí se trata este tema más que en España, y entonces les manda para que ellos puedan traducir esto al inglés, de manera que esto se cataloga, ¿no? Se cataloga en su disco duro, porque básicamente esto no está en ningún otro lado, no hay un archivo nacional que diga, bueno, vamos a archivar esto. Eh, y, y bueno, aquí están pues las agrupaciones, ¿no? De las Aranzadi y ARMH son las que más exhuman, sobre todo Aranzadi es la que comenzó en País Vasco, y bueno, y como final, pues lo que hice con lo del tema de los azulejos y la representación de Estado-Nación, etcétera, fue realizar un mural cerámico que ahí parece bastante pequeño, pero sí que era grande, las 3 piezas, que de forma muy castiza, pues digo castiza porque es cualquier bar de Madrid, Sevilla, no sé, ciudades españolas que vas están cubiertas de azulejos. Entonces yo quería emular o repetir esa forma, y en vez de pues poner ese aguilucho, digamos, que poner como pues el escenario de una exhumación, de cómo es una exhumación, con el palo de medición a la izquierda, que es lo que mide 1 metro, que lo ponen para poder medir los cuerpos, pero también para medir a la altura del terreno, ¿no? A qué profundidad está la fosa, o cuánto de hondo es el agujero, etc. Y bueno, y del otro lado el clavel, que es como emblema digamos, es lo que se entrega. Luego, después de las exhumaciones, se suelen hacer como funerales simbólicos, y entonces la gente lleva claveles, y bueno, el clavel pues también está muy asociado al flamenco, a algo muy de la, no sé, de la cultura, yo creo que muy católica, ¿no? También de honrar a los muertos. Y ya está. Y eso fue todo. Así que no sé si... Muchísimas gracias, Cande. La verdad que yo que tuve oportunidad de recorrer la muestra y además, bueno, me habías ido contando antes del trabajo, fue muy fuerte lo que mencionabas, ¿no? Me acuerdo exactamente de ese día leyendo, no leyendo, escuchando en la radio la noticia de que finalmente lo iban a sacar a Franco, y yo digo, qué mejor regalo para la inauguración de la muestra que suceda esto hoy. No lo podía creer. No podía creer esa coincidencia. Y la verdad que creo que esta cuestión que también señalaba antes Carla, ¿no? ¿Cómo se puede encontrar algún tipo de belleza dentro de todo ese horror, ¿no? ¿Cómo se puede poéticamente llegar a plasmar estas cuestiones? Así que bueno, mil gracias por compartirnos el proyecto, que es increíble. Y ahora le damos paso a María, a quien todos estamos honradísimos hoy de que nos acompañe. Nosotras que tuvimos la suerte de escucharla y de estar conversando en las semanas anteriores, la verdad que hemos aprendido muchísimo, y bueno, queríamos compartir con todos todo lo que María tiene para contar. Gracias, María. Bueno, yo antes de nada agradeceros profundamente a todas la generosidad que tenéis por crear estos espacios y compartirlos conmigo. Me ha impresionado muchísimo los trabajos tanto de Candela como de Carla. El cuerpo que muestra Carla a través del agua y dentro del agua y profundamente en el agua es entra tan adentro de lo que es el sentimiento, la emoción, que a mí me impacta, a mí me dejó, lo he visto, es que yo estoy impactado en esas imágenes, me parece increíble, además viniendo de una mujer tan joven y con esa intensidad en las emociones. De Candela, otra mujer joven, tan metida en las historias terroríficas
terroríficas que han ocurrido en España, rescatando esas memorias que están en esa forma de los huesos, que es lo único que piden los familiares. No piden nada, solo piden honrar a sus muertos, si es tan sencillo como eso. Y me parece magnífico el trabajo de ellas dos, que aplaudo desde el corazón y con los brazos, con los ojos, con las manos, con todo, porque me parece magnífico. Agradezco el trabajo de Rocío, que es una mujer magnífica y generosa, porque teniendo esas dos cositas tan bonitas que son los hijos, tus hijas, aún dedicas tiempo a personas como yo, que necesitan del tiempo de los demás. Y a Cecilia, pues, ¿qué voy a decir de Cecilia? Es un cielo de mujer, es un pedazo de alma grande que te acoge, te mece y te consuela además, porque tiene la risa fresca, la risa sincera, que a mí me alivia, a mí personalmente. Bueno, yo decir pues que sí, que bueno, que soy activista, que antes que eso soy víctima primaria, hablo en nombre propio, ¿vale? Porque mi hija desapareció una Nochebuena del año 81 en una ciudad de Andalucía, en España, en un momento de vulnerabilidad tremenda, que es cuando una mujer está de parto, cuando una mujer está a merced del conocimiento de aquel que está a tu lado, como puede ser el médico, la comadrona, enfermeros, que están allí para ayudarte, para a través de su formación tratar de que ese trance dé un resultado de la continuidad de la felicidad de haber estado preñada de vida durante 9 meses. Dicho esto, solo puedo decir que no vi a mi hija jamás. Mi hija desapareció un 24 de diciembre de 1981, desapareció directamente de mi propia tripa. Yo solamente, el último recuerdo que guardo de ella es mi vientre moviéndose y yo percibiéndolo a través de mis manos y de mis propios sentidos. Y ese es el último recuerdo que tengo de María, mi hija mayor. Tengo 3 hijos. Yo no pude imaginar, yo era una chica muy joven en aquella época, estamos hablando del año 81, estamos hablando recién terminada la dictadura en España. En España el dictador murió en el 75, en el 77 se creó la ley de amnistía, que es la ley del olvido en este país. A partir del año 78 tuvimos nuestra Carta Magna, la Constitución Española, y bueno, con esa base supuestamente ya teníamos un Estado de Derecho, desde luego no consolidado ni desarrollado, pero sí un recién nacido Estado de Derecho. Yo, como me gustan las personas, me gusta la gente, lo he comentado con ellas en varias reuniones que ya hemos tenido, pues, para charlar, y yo creo que los seres humanos somos buenos por naturaleza, siempre somos buenos. Y una chica joven, ni mayor, ni mediana, ni de mediana edad, tú no crees que nadie te va a hacer daño, además gratuitamente. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué te van a quitar a tu hijo? ¿Por qué van a asesinar a alguien, como contaba Carla, Dios mío, y hacer esa barbaridad tan terrorífica de hacerlos desaparecer en esos vuelos de la muerte en Argentina? ¿Por qué iban a hacer desaparecer en España a tantas miles de madres? Usurparon la identidad de miles de madres preñadas por parejas y mujeres y hombres que necesariamente tenían que tener un hijo, porque la familia estaba creada a imagen y semejanza de la dictadura y del nacionalcatolicismo, evidentemente. Y entonces tenían que ser unas familias con un perfil muy determinado y evidentemente tenían que ser matrimonios pues casados a través de la Iglesia Católica, no servía otra forma de unión. No solo era criticable, se condenaba esas uniones. Entonces yo en aquel momento yo no pensé en nada malo, yo no pensé que habían hecho nada malo, sino que como no teníamos ninguna ley que asistiera al paciente en ese momento, no estábamos protegidos, yo no pude preguntar nada, la autoridad era el ginecólogo, y el ginecólogo era el que ordenaba todo lo que se hacía. Se ordenó que mi hija se enterrara bajo la tutela del propio hospital llevado por una congregación religiosa, y mi hija desapareció, y yo me fui a mi casa con un duelo terrible,
con un duelo terrible, pensando que, bueno, yo me había dejado las sabanitas puestas, yo tenía ya la cuna preparada, yo estaba ya de 9 meses y volví a mi casa pues absolutamente vacía de ese trozo de vida que yo había creado, que yo había cunado y que yo había deseado, porque me encantan los niños. Muchos años después, cuando descubro una barbarie terrorífica, yo he sido siempre activista, desde los 14 años, pues ya empecé a ser activista porque me pilló el último periodo del franquismo, donde era una adolescente, donde yo veía que, bueno, que mi familia era un matriarcado de mujeres fuertes y mujeres valientes, donde yo veía que la vulnerabilidad con respecto a las mujeres era tremenda, porque no había posibilidad ni de hablar ni de expresarte, no había posibilidad más que de ubicarte en aquel lugar donde te colocaba la sociedad. Por lo tanto, a partir de los 14 años, era una niña aún, empecé ya a ser activista. Bueno, en mi pueblo fue la primera huelga que se hizo en el instituto. Bueno, pues la lideré yo con solo 14 años, que era nada, era menos que una mota de polvo en cualquier sitio. Y aún así conseguimos que se nos viera y conseguimos llegar, bueno, pues a esa protesta. Yo, ¿qué puedo decirte? Llevo tantos años de activismo. Hace más de 10 años me enteré que mi hija no estaba. Yo no sabía que mi hija había desaparecido. Yo sabía que mi hija había muerto. Pero hace 10 años constaté documentalmente que mi hija había desaparecido. Y me derrumbé como persona. Yo soy una mujer formada, soy una mujer fuerte, soy una mujer con mucho sentido común. Pero aquello me superó de tal manera que me destrozó la vida absolutamente. Yo era incapaz de razonar, era incapaz de vivir el día a día. Yo iba al trabajo y no sabía ni lo que hacía. Me tuve que poner en manos de una psicóloga porque para mí fue tan duro el pensar que mi hija no estaba. Es que yo no podía creer que mi hija había desaparecido. Y a partir de ahí dije, a ver, María, eres tan pequeña que como no te unas al resto de personas generosas con las que poder luchar, empujar, impulsar, tú no vas a conseguir nada. Y fue cuando creé un colectivo, que es el colectivo de Alumbra. Este cartel que tengo aquí detrás, que hay una madre y un hijo en brazos y su bebé en brazos, creé el colectivo de Alumbra, que bueno, actuaba en todas las provincias andaluzas, y luego más tarde creé también la plataforma internacional Te Estamos Buscando, más que nada para unirnos a las víctimas de Irlanda, de Alemania, de Australia, de Chile, de Argentina. Teníamos que hacernos grandes. El ser humano es de una grandeza impresionante, pero somos muy pequeños. Y por lo tanto, lo único que nos queda es abrirnos en canal para mostrarnos. Porque yo nunca he sentido vergüenza de expresar mis emociones. A lo mejor soy tímida para ponerme ante un ordenador y a lo mejor estar en una conferencia o estar hablando, pero sí que necesito a veces abrirme en canal, porque necesito que los demás me conozcan y yo conocer a los demás también, porque al final solo somos emociones, no heredamos otra cosa. Yo creo que el mayor patrimonio que dejó todas las mujeres de mi familia y mi familia fueron las emociones vividas por ella, ¿vale? Y que yo heredé. Y el único patrimonio importante que voy a dejar a mis hijos es precisamente todas esas emociones vividas por mí. El agua, cuando he visto las imágenes de Carla en el agua, casi que con ojos de tierra, Carla, con ojos de tierra, llenos de tierra, solo veo un mar inmenso, sin orillas y sin horizontes. Carla, ¿y sabes por qué? Porque a veces no sabes ver. No sabes ver, solo mira. La sociedad aquí en España es terrible. Yo a veces pienso en Argentina y casi siempre lo pongo de ejemplo a Argentina en las barbaries, en esa dictadura tan terrorífica que sufristeis, que fueron 7 años, pero para cualquier víctima de Argentina fue toda su vida, porque tú lo muestras muy claramente en ese recorrido que nos has hecho, que a mí me ha puesto los pelos de punta. En ese estudio que ha hecho Candela,
Estoy segura que cuando Candela ha estado a los pies de una tumba o de una fosa común y ha empezado a ver esos huesos, qué terrible querer rescatar unos huesos que lo único que pretende aquel que los quiere rescatar es llorarle, es enterrarlos, volvemos a las emociones. Por eso Argentina es un ejemplo para España. Y yo te estoy hablando desde Europa, ¿vale? Desde la vieja Europa. Europa le queda un trecho enorme, enorme, al menos a España, porque otros nos han dado ejemplo, como es Alemania, ¿vale? Pero en España tenemos que aprender muchísimo. En España han pasado 40 años de democracia y 81 años de la guerra civil. Y después de 4 décadas, de 40 años, aún estamos pensando en legislar. Es vergonzoso. ¿Cómo puede ser que tengamos muertos en las cunetas? Muertos abuelos, familiares de personas muy ancianas ya, muy ancianas, que lloran por recuperar los huesos de su padre, para llevarlos con ellas mismas a la propia tumba. Pero ¿qué cabe ahí? Solamente cabe el sentimiento de la solidaridad, la compasión, el sentir que esa persona eres tú. Y aquí aún estamos pensando en modificar la ley de memoria histórica de 2007, que se hizo en 2007 en España, para mejorarla, pero si ni siquiera la hemos desarrollado. Se legisló, se hizo la ley de memoria histórica en 2007, se metió en un cajón, no se la dotó económicamente ni de un solo euro, y además se jactaban de que no se le había dotado de ni un solo euro. ¿Cómo no van a pervivir en las calles, en las plazas, los carteles y el aguilucho? Anticonstitucional. Si eso ya pasa desapercibido. Es por lo que miramos desde la tierra a un mar sin horizonte ninguno, porque ya no sabemos mirar. Hemos hecho de nuestro propio escenario imágenes terroríficas que las hemos normalizado. El otro día asistía yo a una conferencia magnífica en la que se ensalzaba y se hablaba de la ley de memoria histórica, del anteproyecto de ley, que ahora mismo está en trámite, y de lo que iba a recuperar, lo que se iba a recuperar con esa ley. Las leyes no sirven más que para construir un Estado de Derecho y darle texto. Los textos no sirven para nada si esos textos no se viven y te ayudan a que la población, a que los seres humanos tengan a qué acogerse para regular algo, nada más. Los textos solo sirven para algo. ¿Dónde quedan las palabras? ¿Dónde quedan los sentimientos? ¿Dónde quedan los llantos? ¿Dónde queda el mirar a la cara a una mujer de 90 años que llora por los huesos de su padre? ¿Y con qué vergüenza? ¿Y con qué vergüenza te das la vuelta y te vas? ¿Dónde quedan las miles de madres desaparecidas como yo? Miles de madres en todo el país. Y digo que estamos desaparecidas porque hemos acuñado el término de bebé robado. Los bebés no se roban, no se pueden robar los seres humanos. A los seres humanos se los tortura, se los martiriza, se los destruye o se les da vida. Y hay un contexto histórico determinado en muchísimas naciones en los que se hicieron desaparecer a los seres humanos, porque es el objeto del deseo de cualquier dictadura criminal. Porque pensamos, porque lo único que está claro lo que se intenta manipular siempre en un contexto de criminal como es una dictadura, se trata de manipular el pensamiento y la palabra. Y el conocimiento son las armas más importantes que tiene un ser humano, esté donde esté, y tenga las condiciones sociales o económicas que tenga, da igual. Para decir lo que siente no necesitas ni tener una buena cuenta bancaria, ni una buena casa, ni ser alto, bajo, feo o guapo. El interior de las personas es lo que tenemos que andar cultivando. Y seguimos pensando en fronteras territoriales y jurídicas. Y seguimos pensando en parcelar el planeta.
y seguimos pensando que los desaparecidos son cosas del pasado, como se dice aquí en España. Aquí en España a veces se dice, bueno, eso son cosas de 80 años. Es que no es nuestro tiempo, no es contemporáneo nuestro tiempo, es que no son nuestros antepasados más recientes, nuestros abuelos y bisabuelos, y nuestros hijos que están vivos, ¿dónde están? En Argentina, gracias al esfuerzo, a la lucha de las abuelas de la Plaza de Mayo, a las madres que sufrieron la barbarie de la dictadura argentina, han aparecido ya un buen número de nietos. ¿Pero por qué? Porque el Estado creó las herramientas necesarias, legisló y anuló leyes que impedían que se legislara a favor de todas esas mujeres y de todos esos hijos. Y se creó un Banco Nacional de ADN donde se pudieran cruzar los datos y donde el nieto o el familiar pudiera dejar sus perfiles genéticos para que fueran procesados, para encontrar a ese familiar. Si no se busca nada, solo se busca a aquel que tú quieres abrazar y decirle, yo soy tu madre, yo soy tu abuela. ¿Habrá algo más impresionante que ver a una abuela en Argentina abrazar a su nieto y en medio está su madre, incluso a sabiendas de que está muerta? Yo solo hablo, a veces, no a veces, me duele tanto lo que digo, así lo diga 1000 veces, me duele tanto lo que digo, que aguanto el llanto, porque necesariamente tengo que ser fuerte, porque necesariamente tengo que estar entera, porque no me puedo romper en pedacitos, porque muy probablemente el rompecabezas de mi vida ya no podría volver a formarlo. Por lo tanto, me echo de hierro para pelear hasta el último de mis días. Solo puedo deciros desde el corazón y desde el sentido común y desde la poca o mucha inteligencia y desde la formación que ya hemos ganado. Y hemos ganado porque no vamos a dejarlo, porque nuestros hijos incluso no apareciendo están en nuestro corazón y siguen en nuestras tripas preñadas de recuerdos. Y eso no nos va a quitar nunca nadie. Así que desde aquí, un abrazo enorme a Argentina, un orgullo de participar con todas vosotras y vosotros. Y me quito el sombrero, como aquí se dice, o como castizamente mencionaba Candela, me quito el sombrero por el profundo respeto que siento por todos vosotros y vosotras, de verdad. Gracias desde aquí, no sé si me veis, el corazón está abierto, porque es lo único que os puedo dar porque me sobra a toneladas, ¿vale? Esos sentimientos de unirnos todas juntas, aunque esta historia sea aquí en España, sea una pequeña parte mía y de un gran número de miles de madres que buscan a sus hijos. Solo queremos eso. No queremos venganza y no sentimos odio. Queremos solo a nuestros hijos. Os doy las gracias de corazón, de verdad. Gracias, María. Escucharte, Gracias. bueno, yo siempre que te escucho me pongo a llorar y me emociono. La verdad que, bueno, todo lo que decís es muy emocionante y es por eso la verdad que este espacio nosotros cuando lo empezamos a construir, lo empezamos a imaginar con Cecilia creo que con tus palabras nos acerca ni un poquito a lo que habíamos imaginado de lo bonito y lo bueno y lo interesante que podía resultar ser. Me quedo pensando con tus palabras con respecto a lo que uno se puede quedar con los sentimientos, ¿no? Y con que lo que importa son, más allá de los textos, es poder lograr que la sociedad en su conjunto pueda empatizar con la necesidad de otra persona que capaz no la representa, pero hay una necesidad, que es una lucha de buscar a sus seres queridos, y pienso en el valor que de las obras de Candela y de Carla, y creo que de la idea del artista en general, que bueno, yo estoy participando en una formación que se llama Glam Art, que hay, y en un momento, en uno de los textos que nos compartieron, me apareció la idea del artista como reparador histórico, ¿no? Y cómo capaz dentro de esta búsqueda que están haciendo en España, puedan capaz los artistas generar este espacio y generar
esta posibilidad de lograr que las personas que no logran conectar inmediatamente con la necesidad de otras personas, puedan capaz el arte ser un camino y un medio para lograr eso en algún futuro. Desde ya, no sé, también hay largometrajes que me has compartido donde han participado, documentales, el que me has compartido del silencio de los otros, que también tuvo bastante difusión, como que hay un camino ahí donde capaz el arte puede permitir allanar una lucha, ¿no? Una lucha que es necesaria continuar y que capaz ese sea por ahí. Sí, invito a Cecilia acá, ya, no sé si estará Luciana, que capaz estaba trabajando, Luciana no sé si ha podido quedarse, si quieren compartir unas palabras como para empezar el diálogo, y siento que también Cecilia lo que se trajo hoy puede estar conectado un poco con tu trabajo y con lo que en este momento estás desarrollando. Hola, ¿qué tal? Me quedé muy, me quedé muy emocionada escuchándolas a las tres. No puedo decir mucho ahora, porque me voy a poner a llorar. Sí. No, nada, eso, muchas gracias a las tres. Fue nada, muy fuerte, escuchar las obras de las chicas antes, y bueno, después las palabras ay, disculpen, soy un... No te preocupes, No es malo llorar, no es malo llorar, hay que llorar, no es malo llorar. Es una emoción muy noble, muy noble. Llorar es una emoción noble. Bueno, no, en principio nada, y bueno, y agradecerte obviamente, nada, por tu testimonio de vida, básicamente, ¿no? Uno, al menos, por lo menos este espacio, al menos hoy me da un poco más de esperanza, ¿no? Qué sé yo, de que podemos hacer cosas. Que Sí no es poco, podemos. la verdad. No es poco en este contexto, la verdad. No, muy agradecida, muy fuerte. Muy agradecida. Gracias a ti, gracias. Gracias a ti. Invitamos a quien quiera abrir el micrófono y quiera hacer alguna pregunta sobre, no sé, el proceso de investigación de las artistas, sobre, bueno, María también tiene su familia artista y tiene, ¿no?, como una beta donde logra capaz contar, a ella nos va a compartir en su regalo, que eso llegará después, pero digamos, cómo el proceso artístico también, bueno, permite sanar. Quien quiera poder abrir sus micrófonos está invitado, no sé, Cande y Carla, si quieren sumar al diálogo. Bueno, nada, de las tantas cosas que estuvimos hablando, ¿no?, en las conversaciones anteriores. No, yo, escuchando a María en primera persona, es donde cobra sentido el trabajo como artista. Y el rol, como decías vos, Rose, del arte contemporáneo como agente de denuncia, como reparador histórico y a la vez como sanador, porque es a través de la sublimación que podemos de alguna manera bueno, tratar de sanar en estos espacios donde no hay una respuesta, donde no hay claridad, donde no hay justicia, en definitiva. Y en algo tan simple como denuncia a persona de su lucha, de poder simplemente enterrar a sus seres queridos. Entonces, yo quería preguntar a Candela y a María si más allá de lo que los distintos gobiernos que ha tenido España no han logrado consolidar en relación con la búsqueda de las personas que están desaparecidas,
y con la intención de recuperar la verdad y hacer justicia. Si hay en el pueblo español una preocupación por este tema en general. Bueno, sí que contesto yo. Preocupación en general sí que hay, y hay conciencia en todo el pueblo español, porque las personas sencillas son personas que se solidarizan siempre con aquel que está sufriendo, siempre. En el caso de todos los represaliados, hay un movimiento importantísimo de personas que están tratando con sus propios medios y con sus propios bolsillos de exhumar a sus seres queridos y recuperarlos. En el tema del movimiento, del activismo para buscar a nuestros hijos, hay infinidad de asociaciones en todo el país que trabajan desde hace muchos años por conseguir pequeñas herramientas que nos permitan pues tener un Banco Nacional de ADN, tener una fiscalía especializada para la búsqueda y la investigación, porque estamos hablando de delitos vivos. En el caso de nuestros hijos, son delitos vivos porque son personas que viven a día de hoy con identidades falsas. Esos son delitos absolutamente tipificados tanto en la normativa española como en la internacional. No me cabe la menor duda que hay muchísimos políticos que quieren hacer justicia, evidentemente. Las tres patas de un Estado de Derecho se hincan en la sociedad precisamente para hallar justicia, verdad y reparación. Allí, cuando ha ocurrido a las personas que le han ocurrido barbaries terroríficas humanas, bajo mi punto de vista, estos son delitos de lesa humanidad, claramente. Entonces, la sociedad ya no puede hacer más de lo que hace la sociedad de a pie, como yo, como los que estamos aquí. Lo único que hacemos es impulsar la parte más noble de cualquier reivindicación. No, vamos, estoy segurísima que, y no arriesgaría nada si digo que casi que el 100% de las buenas personas lo único que quieren que aquellos que buscan los huesos de sus seres queridos los recuperen para llevarlos consigo, y que las madres encuentren a sus hijos, aunque lo hayamos perdido definitivamente ya. Tú encuentras a un hijo 40 años después y lo has perdido definitivamente. No recuperas nada de lo que te han quitado, ese trozo de vida. Entonces yo confío en que esta ley o este anteproyecto de ley que está en trámite de verdad sea cierto, de verdad sea verdad y de verdad sirva para que se desarrollen las herramientas necesarias que consigan que simplemente aquellos que están enterrados y que sus familiares quieren ir a llorarles a un lugar determinado bajo la religión que estimen oportuna, y que las mujeres que perdieron a sus hijos recuperen, si no a sus hijos, sí ese trozo de vida que nos quitaron. Yo creo que hay suficiente nobleza en el ser humano entre los políticos, entre los magistrados, entre la ciudadanía para que eso se pueda conseguir. Se consiguió en Argentina en gran parte, se consiguió en Australia. Australia es un país territorialmente mucho más grande que España, sin embargo la población es mucho más pequeña. Y su primer ministra, que hace unos 6 años era una mujer, salió a su parlamento, a su cámara, para pedir perdón a 150.000 madres solteras. O sea, se cuantificó en 150.000 madres solteras a las que le quitaron a sus hijos y anteriormente a los aborígenes. Por lo tanto, ha ocurrido en Alemania y también se ha reparado, porque hubo juicios. Aquí ya no pedimos, ni siquiera pedimos que se produzcan. Es que ni siquiera estamos pidiendo ya estamos aburridos de pedir la derogación de la ley de amnistía, que es la ley del olvido. La ley de amnistía española no tiene ni preámbulo. Se hizo tan precipitadamente que en ese momento yo soy consciente de que era necesario un texto legislativo que abriera un camino por el cual pudieran caminar unos y otros para hallar un camino allí donde llegar. Yo eso lo entiendo, pero lo que no es óbice, bajo ningún punto de vista, es que una ley levante una alfombra kilométrica para guardar toda la basura debajo. Eso no puede ser en una democracia. La democracia no existe porque un dictador se muere, y la democracia no existe porque se
se pueda crear la Constitución o la Carta Magna, que son los pilares de los ciudadanos. La democracia y el Estado de Derecho existen porque existimos los ciudadanos, que somos los depositarios de todos los derechos que se puedan generar en un Estado democrático. Pero no existe el Estado de Derecho solo porque lo digamos, existe porque lo construimos. Y eso es lo que ocurre en España, que después de 40 años seguimos casi igual, legislando. ¿Se puede seguir legislando 40 años después de haber legislado y tener nuestra Constitución? ¿Se puede seguir legislando sobre un asunto que ocurrió hace 81 años? Por Dios, eso es pobreza humana, venga de donde venga. Es mi opinión. Candela va. Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo con María. Yo quizás no soy... Esto por haber hablado con los de la asociación y que te dan datos porque yo hay cosas que no entiendo de cómo, por ejemplo, la comunidad internacional tipo Amnistía, ¿no? Porque no hace un esfuerzo mayor para poder denunciar el tema de las exhumaciones, de las desapariciones, etc. Y hablándolo con el presidente de la asociación me dijo, mira, nosotros hemos llegado a estar en el Empire State Building, que hay por lo visto una ONG que es como de derechos humanos, que se llama, no me acuerdo ahora el nombre, han hablado con Amnistía Internacional y parece ser que las ONGs de derechos humanos tienen un baremo, como unos estándares, ¿no? Que son como, digamos, unos medidores de en qué se pueden meter en un país a cuestionar y en qué no se pueden meter. Como que tanto pueden alterar la dinámica política o resurgir ciertas cuestiones. Y Amnistía Internacional creo que ha levantado el veto ahora. O sea, es decir, digo, en cuestiones de memoria histórica de exhumaciones, como que ellos contaban que lo tenían completamente bloqueado, porque tienen como una especie de estadísticas, informes sociológicos, no sé, que dice que básicamente que si se metiesen a cuestionar el tema de fosas comunes, etcétera, que resurgiría como un espíritu muy reaccionario. Claro, lo que dice María es así, o sea, cuando se firmó la ley de amnistía, se firmó, y la Constitución se firmó con los militares apuntando, como quien dice, ¿no? Como que no fue exactamente una cosa como de... O sea, se nos ha vendido como, bueno, los poderes democráticos, los padres de la democracia, bla, 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 pero es cierto que había pactos y que es eso, sacaban a los presos políticos y con ello venía todo lo demás también, ¿no? Toda la impunidad. Entonces, no sé, como que yo siento que las cuestiones de memoria histórica en España son un poco como la economía sumergida, es memoria sumergida. Todo el mundo sabe que está, pero nadie quiere levantar la liebre, ¿no? Y yo sí pienso que sí, que es verdad que hay políticos, pero hay algo como de que todos los políticos lo saben, pero pocos lo enuncian con la palabra. Hasta ahora, que tengo ya 34, o sea, hasta hace 4 o 5 años, yo no había escuchado, o sea, digamos en el Congreso no se han escuchado discursos en donde se defienda contundentemente las políticas de memoria en varios políticos. Digamos que era una cosa que daba como miedo o rechazo o miedo a que el otro empiece con ataques más fuertes, no sé, hay algo ahí como bastante, y creo que hay que hacer un esfuerzo en la educación muy bestia porque lo que está en los libros de texto no coincide con... no es que no coincida, es que no aparece nada de todo esto que cuenta María o que podemos, no sé, charlar recabando un poco de datos. Así que no sé, creo que hace falta también, no sé, una comunidad joven también que
impulse esas, o que tenga la transferencia de gente más mayor, porque es que si no se va perdiendo la generación, la transmisión de esta problemática. Es que no sé. Para mí pasa por la educación, pero para eso tiene que haber contundencia no solo en lo legislativo, como me decía María, que no solo es lo legislativo, sino en lo social. Así que bueno, no sé. Gracias. Claro, son políticas de Estado, ¿no? En realidad, que tienen Sí. que acá tenemos los chicos desde el jardín ya el 24 de marzo digamos, investigan y hacen toda una investigación con respecto a lo que fue la dictadura militar. Sí, sí. La verdad que sí, la lucha de las madres, me imagino que se habrán conectado ustedes con las madres y las abuelas, sí. ¿no? Sí, Norita es como la impulsora de la memoria histórica, o sea, digamos, de cuando hubo todos digamos que en un momento determinado los testigos por los crímenes de lesa humanidad del franquismo, estaba prohibido testificar en España, entonces han viajado siempre históricamente a Argentina para testificar con la jueza Servini. Sí. Claro, bueno. Y estás en la causa. O sea, Sí, estás yo estoy dentro de la llamada querella argentina que se instruye allí en Argentina, y fui la primera testigo que pudo testificar ante la jueza María Servini en la Embajada Argentina en Madrid, pero en secreto, porque en la anterior convocatoria para testificar ante la jueza argentina se echó abajo, no se pudo hacer, nos prohibieron hacerlo. Entonces se hizo otra convocatoria, pero esta vez en secreto, para que nadie lo supiera, y sí se consiguió. Y el problema que hay con la instrucción que se está llevando desde Argentina, que es maravillosa porque ha hecho visible lo que no se ha conseguido en los últimos 40 años aquí, la querella argentina ha hecho visible toda la barbarie que ha ocurrido aquí en España. El problema está en que como tenemos una ley de amnistía que no se ha modificado y no se ha derogado, claro, cuando llegan los exhortos de la jueza aquí para tomar testimonio a aquellos que ella esté convocando, pues se devuelven esos exhortos. No se le toma testimonio en los juzgados españoles, se devuelve y todo queda igual. Y es terrorífico porque, como bien ha dicho Candela, se ha tenido que viajar hasta Argentina para poder testificar ante la jueza, porque aquí no es posible. Aquí se archivan todos los casos. Los casos de los llamados bebés robados que han llegado a las audiencias provinciales, ¿vale? Y en algunos de ellos, en el de Madrid, se halló que había delito de suposición de parto, de falsedad en documento público, de detención ilegal, ¿vale? Luego se vienen abajo. En la mayoría de las ocasiones, en toda España, estoy hablando de miles, ¿vale? En toda España se han archivado en los juzgados por prescripción del delito, porque se ha aplicado el Código Penal aquí y la Ley de Enjuiciamiento Criminal que tenemos aquí, se ha aplicado de esta manera, en términos rápidos. Se da por supuesto que el niño o la niña que desapareció, que robaron de su madre, de su mamá, al cumplir los 18 años, la mayoría de edad, ya se da por supuesto que tiene que ser conocedor o conocedora de su identidad falsa. Y empiezan a prescribir los tiempos, de tal manera que cuando han pasado unos 15 años, el delito ha prescrito. Cuando lo que se tendría que hacer es, hasta que la persona que tiene la identidad falsa no es conocedor de su identidad falsa, no empieza a prescribir el delito. Si una niña robada, un niño robado, se entera a los 40 años que es hija, no es hija biológica de sus padres adoptivos, en ese momento es cuando ella es conocedora del delito sobre sí misma y es cuando deberían empezar a correr los tiempos. Sin embargo, los jueces han visto indicios de delito y los fiscales también, pero sin embargo unieron sus criterios, unieron la doctrina y decidieron
que lo archivaban todo porque habían prescrito, que no entraban, siquiera entraban al fondo del asunto, no entraban ni a conocer el asunto a fondo, sino simplemente directamente los han archivado. Y así estamos. Pero hace 2 semanas hemos puesto una denuncia conjunta de víctimas de toda España ante la Fiscalía General del Estado, porque es el órgano que está obligado a investigar, a defender a los ciudadanos. Y eso lo hemos hecho hace solo 2 semanas, con la ayuda inestimable de la Fundación FIDGA, la Fundación de Baltasar Garzón. Ah, de Baltasar, eso te iba a decir, que está acá, ¿no? Sí, que es un gran luchador por los derechos humanos. Y gracias a su sabiduría jurídica y a su componente humano, que es más grande incluso que su sabiduría jurídica, hemos podido nutrirnos muy mucho para saber llegar y saber denunciar lo que queremos denunciar. Y ahí estamos con la pelea. En la lucha. Tenemos esperanza de que va a prosperar, de verdad, de verdad. Ojalá. Y también, como decía Candela, la Amnesty International, no sé cómo no tiene injerencia más profunda en todo esto, ¿no? Eso también es llamativo. Sí, es cierto. Es cierto. Dice que están haciendo un informe que publicarán en el mes de enero o febrero de 2021. Yo también echo en falta un impulso mayor, porque sí que tienen herramientas internacionales para poder hacer visible todo esto, porque de España hay infinidad de personas que en otros países se quedan con la boca abierta porque no lo imaginaban. Porque ha sido ocultado intencionadamente, como bien apuntaba Candela, a lo largo de todos estos años. Y también ha apuntado algo muy importante, Candela, tanto como en el trabajo de Carla, es que la juventud, la gente joven, no se implica, pero por desconocimiento, no porque no quieran implicarse. Es que los libros de texto, habitualmente, pero desde el colegio infantil hasta las universidades, se pasa de puntilla por la historia de la dictadura española. Aunque conocemos la lista de los reyes godos y de los reyes católicos, pues no hay ni idea de lo que pasó durante 40 años. 40 años, que se dice pronto, aquí en este país. Un desastre. Increíble que siga pasando eso, ¿no? Increíble. Así es. Ojalá consigamos lo que ha conseguido Argentina. Ojalá. Nuestra esperanza en este caso es Argentina. De verdad que lo es. Sí. Gracias. Gracias a vosotros, a vosotros. María. Sí. Hola. Hola. Te hago una pregunta. ¿La escucha sana? ¿Sentirte escuchada sana? Además de tomar la palabra, saber que necesitamos escucharte, porque pienso la fuerza que tenés vos para tomar la palabra, pero siento qué fuerza como seres humanos tenemos que hacer para escuchar lo que dijo Candela, para escuchar lo que dijo Carla y para escuchar tu historia y tu presente. Y creo que justamente si la emoción, como vos dijiste, no nos destruye, no nos desarma como rompecabezas, podemos convertir la escucha de estas historias en la primera herramienta de lucha. Yo creo que muchas veces no es desinterés, sino es qué ser humano está preparado para escuchar. Y la escucha es algo que se enseña en las escuelas. En los jardines se enseña la escucha, en las primarias, en el secundario. Pero como vos dijiste, escuchar con el corazón, escuchar con el cuerpo, como le dijiste a Carla, que te pase por el cuerpo lo que escuchás, es el modo de la empatía. Entonces te vuelvo a preguntar, si te sana ser escuchada por nosotros,
no te tengo que decir escúchame. ¿Y sabes por qué? Porque seres humanos como tú, como todos los que estáis ahí, no solo me sanan, me consuelan, me hacen alargar la vida, me hacen sentir que merece la pena pelear por lo que crees, pelear sin odios, pelear sin venganzas, pelear porque tú estás escuchando, pelear porque están esos ojos limpios, tus ojos limpios, los de Candela, los de Susa, los de Luis, los de Rocío, los de Cecilia, los de Carla. Eso es lo que se busca, ese es el camino. Y tú lo acabas de decir, es la mayor de las herramientas. Esto. Tú, lo que acabas tú de decir, yo no puedo mejorar lo que tú has dicho, porque en este momento soy yo la que te tiene que escuchar a ti. Gracias. Gracias. Bueno, es muy difícil continuar, la verdad. No, como yo le decía a María, cada vez que, desde el primer día que nos comunicamos, siempre me interpeló sus palabras y bueno, siempre termino muy emocionada. Yo les quería agradecer a Candela y a Carla y a María, por supuesto, por estar acá, por acompañarnos, para nosotros construir este espacio es muy importante. Este espacio se gesta por también una necesidad de allanar caminos contra las violencias de todo tipo, contra las violencias invisibilizadas, y a través del lenguaje que yo elijo hablar, ¿no? Que es el arte, o que puede llegar a ser un proceso de creación, digamos, artístico. Y bueno, no sé si quieren decir algo más, si desean abrir sus micrófonos para comentar algo más, y si no podemos dar por cerrado el encuentro, el último del año que estamos llevando a cabo. Después vamos a seguir el año que viene. A partir de enero ya van a tener novedades. Y bueno, agradecerles también sobre todo a Ceci por acompañarme en tener este espacio que a mí me hace tan feliz y que creo que es tan importante generar estos espacios de diálogo y sostenerlos y ampliarlos y comunicarlos y difundirlos para esto, ¿no? Para que el que capaz por alguna situación no pueda lograr empatizar directamente por estar desinformado. Yo creo que lo que aparece en todo tipo de violencia es la desinformación. Es la primera herramienta que existe, ¿no? Por eso los medios de comunicación de masas se convirtieron en el mayor poder. Así que bueno, a quien quiera cerrar, no sé si vos querés decir unas palabras, y si no, bueno. Yo solo puedo dar las gracias. Os doy las gracias. Que os lleváis un trocito de mí, de verdad. Gracias por ayudarme. Gracias. Estamos todos muy emocionados y conmovidos, y creo que lo que tenemos que hacer es así como un gesto que nos dé fuerza. Así que yo propongo que todos abran los micrófonos y nos aplaudamos todos. Bueno, y para que el año que viene nos encuentre en pandemia. Todos vacunados y pudiendo estar en el mismo lugar.